último momento. Tigres ganó la ida 3-1. Chivas necesita 2 para clasificar por posición. En el minuto 1, Efraín Álvarez, pase filtrado. Ricardo Marín tirando y consiguiendo el gol. Se revisaba. ¿Y por qué? El gol era anulado por fuera de lugar. Vamos a revisar la repetición y sí, parecía que estaba adelantado. Así que 0-0 en el marcador. Minuto 10, tiro de esquina. Efraín Álvarez. Brian González remata. Y Nahuel Guzmán con la tajada. Minuto 12. Centro de Efraín Álvarez. Brian García recentra. Francisco Reyes la despeja en la línea. Segundo tiempo, minuto 74, balón al área. Ricardo Marín que tira. Santiago Sandoval desvía y el gol. El primero del encuentro que caía para Guadalajara. Y así el público se volvía loco en casa. Minuto 77. Gobea manda al centro. Santiago Sandoval remata de cabeza. Y nuevamente el gol para Sandoval, tercer jugador más joven en la Liga MX en convertir un doblete con Chivas en la liguilla. Apenas 18 años. Minuto 89. Esto estuvo duro, ¿eh? Francisco Reyes comete falta sobre Rubén González. Sería expulsado con roja directa. Y Chivas avanza por la posición de la tabla. Así las cosas, es la tercera vez en la historia de los torneos cortos que Chivas regresa de una desventaja de 2 o más goles en la liguilla. La última vez había sido ante Atlante en el Clausura 2004 y en el Clausura 2003 regresó de una desventaja de 3 goles abajo. Y bueno, momento del análisis, ya lo conoce Álvaro Morales, un gusto enorme compartir pantalla contigo y preguntarte, a ver, vamos a analizar un poquito de lo que sucedió. Chivas desde el minuto 1 estaba intentando para hacer los goles que evidentemente necesitaba para avanzar a semifinales ante un Tigres que se fue hacia atrás. A ver, Chivas sin sus figuras, pero termina avanzando a semifinales. ¿Es más mérito de Gabriel Milito o de mérito de Tigres? Chivas no tiene ningún mérito en lo absoluto y voy a explicar por qué. Se enfrentaron al séptimo de la tabla general, un equipo que tenía 3 ausencias importantes como Gorrerán, como Joaquín y como Ciel. Así es mucho más sencillo, por supuesto. Un equipo que al final, con el Gato Ortiz, las Chivas tenían 3 victorias consecutivas. Siempre que pita el Gato Ortiz, al final les expulsan a un jugador por una entrada que es normal, que no parecía de roja. El mérito del Guadalajara, el único pequeño mérito del Guadalajara, es que se enfrentó, capitalizó la cobardía de los Tigres. Estos Tigres fueron unos cobardes. Estos no fueron Tigres, estos fueron unos perros de mercado, que nada más uno les hace así y se agachan. Eso es lo que fue Tigres. Tigres fue una vergüenza, tenías una ventaja de 2 goles, pero no hay mérito, porque favorito era Guadalajara. Ojo, Guadalajara no puede venir a presumir en lo absoluto, decir, no teníamos a nuestros jugadores. Había 8 titulares y 2 jugadores experimentados en primera división, como Marín y como Sepúlveda. Entonces estaban completos. Tigres no estaba completo. Tigres no estaba completo. Lo lógico es que el Guadalajara sacara este resultado. Al final de cuentas tampoco Guadalajara fue mejor. El global se va 3-3. En los 2 partidos, Guadalajara no le gana a Tigres. Pasa por una cuestión reglamentaria contra el séptimo general, contra un equipo con 3 ausencias importantes y que sí capitalizaron únicamente que estos Tigres salieron como perritos de mercado, atemorizados, como cobardes, no se hubieran presentado. A ver, justo estás mencionando esto de los Tigres, que claramente se hizo notar durante todo el partido, no se iban hacia atrás, pero ¿qué otros errores consideras que Tigres tuvo en este partido? Porque, a ver, la ventaja era evidente, tenían el 3-1 de la ida, tenían todo a su favor, se entiende que pudieron haber defendido, pero a ver, llega el primer gol, hay que reaccionar. ¿Guido Pizarro se tarda en reaccionar? Sí, se tarda muchísimo. Además, a ver, parecía que el cambio le estaba saliendo, porque también Chivas cuenta con cierta dosis de fortuna. Cuando hace los cambios, los primeros cambios, mete a un central más. Y le estaba saliendo. Guadalajara no podía hacer absolutamente nada. Efraín, yo no sé cómo ese tipo es jugador de primera división. Tengo contabilizados todos los minutos de Efraín. No es malo, es malísimo. El muchacho Sandoval que mete los goles, se encuentra los balones, No es que los fuera a buscar, es una posibilidad que genera Marín. Y estaba ahí. Lo lógico era que la metiera estirando tantito la pata. Y el otro es un remate de cabeza. ¿Qué errores comete? Postura, cambios, actitud, estrategia, la idea de juego. O sea,
Tienes a Correa, tienes a Lainez, tienes a Gignac, tienes a Bruneta. ¿Y no puedes hacer algo mejor? Hoy es para que la afición de los Tigres, la de los incomparables, empiece a pedir cabezas. Empieza a pedir cabezas. Hoy, si la directiva de Tigres o el equipo de Tigres se dice grande o el quinto grande, tiene que haber cabezas. ¿Quiénes serían? ¿Quiénes se tendrían que ir? Nahuel ya no reacciona. La edad le pesa. Pero tuvo muy buenas atajadas. Todos al rango de cobertura. Todos a su rango de cobertura. Absolutamente todos. No hubo una atajada así espectacular de Nahuel. Todos de frente a su rango de cobertura. Te respeto, pero no coincido porque para mí Nahuel Guzmán es uno de los mejores. ¿A dónde fueron sus disparos? En el fútbol mexicano. Tuvo 30 errores el año pasado, Nahuel Guzmán. Nahuel Guzmán es uno de los porteros más protegidos mediáticamente, pero es una máquina de errores. Hoy lo vi nervioso. Hoy los vi nerviosos. Hoy, ese último cabezazo de Sandoval era para que la sacara Nahuel, pero ya no le da. Él saca las de aquí. Todas las de aquí las saca él. Esas sí puede él. Las de allá, esas no puede. Hablemos ahora de Chivas, sin sus 5 titulares, que para ti a lo mejor no son todos. Estaban 8 titulares y 2 experimentados. Hablemos acerca de cuál es el real nivel que tienen y hasta dónde van a poder competir en esta liguilla del fútbol mexicano. Ya avanzan a semifinales, pero ¿les alcanzará para llegar a la final? No, realmente esto es, no diría que totalmente un acto fortuito. Lo buscan, capitalizan la cobardía de Tigres, pero no tienen equipo. Efraín no te puede mandar un centro bueno. El muchacho Sandoval se choca hasta con su sombra. Hoy, Sepúlveda parece que quería competir en Juegos Olímpicos, en salto de altura o algo, porque estaba saltando y saltando y saltando y saltando y no llegaba a una sola. El muchacho Campillo y el tío, no sé cómo son atletas profesionales. No te estoy diciendo que sean futbolistas, cómo son atletas profesionales. No tienen coordinación ni siquiera en su tracción de zancada. Entonces, Guadalajara, hasta aquí llega. Esto es lo mejor que van a hacer. Pueden ir a llenar aeropuertos, a ir a cantar serenatas a los hoteles. Hoy pueden darles el título. Vencimos a los cobardes de los Tigres. El título, campeones contra los cobardes de los Tigres. ¿Qué diferencia de aquellos Tigres que fueron a la final? Sí. Y faltando media hora, le sacaron el título a las Chivas. No, y también coincido en que no aprendieron, porque también en la CONCACAF ante Seattle Sounders, si recuerdas, también les pasó algo muy parecido. Terminan posturas cobardes. Es algo que se le ha nada más cuando se decidieron atacar, sí. Cuando se deciden atacar, Bruneta tiene un disparo, chorreadito si quieres, pero tiene un disparo de velocidad en contra de Wally. Y la otra es el remate de cabeza de Gignac. Cuando se deciden atacar, tenías 2 goles de ventaja y no atacas una sola vez. Un gol antes hubiera marcado totalmente la diferencia. Totalmente. Pues tremendo lo de Tigres. Ahora, hablar de Chivas y de Gabriel Milito, que para él el avanzar a semifinales, porque lo decía, yo no veo como pretexto el hecho de que no tenga a 5 jugadores, bueno, hoy 6, porque tampoco estaba lesionado Daniel. Pero, que escuchen sus jugadores. Pero ¿qué tan mérito tiene Gabriel Milito lo que ha hecho? Porque hoy están en semifinales. Sí, pero están en semifinales por 2 jugadas, insisto, no totalmente fortuitas, pero Chivas ya estaba derrotado. Chivas ya no estaba ni generando en esos minutos. Al final, el primer gol es un disparo del sentido marín. Es un disparo del sentido marín. En donde puntea apenitas ahí el muchacho Sandoval. Y el otro es un cabezazo en donde Nahuel ya no reacciona. En donde Nahuel se queda quieto. Es nada más eso. ¿Cuál es el mérito de Milito? Pues es que, a ver, el poquito que pudiéramos encontrar, decir, muchachos, ataquen. Estamos perdiendo por 2 goles de diferencia. Pero lo que no me esperaba yo es esta actitud tan de los Tigres. Me lo había mencionado de Rayados, me lo habían mencionado los Tigres. Yo no la quería creer. Salen del volcán o salen de la olla de acero. Ya. Se atemorizan, se quedan pasmados. Se quedan quietos. Y se le ha criticado muchísimo esto en la era de Guido Pizarro. Esperemos que puedan aprender ahora sí estos Tigres. Muchísimas gracias por el análisis. Placer, hermana. Muchas gracias, acá estamos en Barcelona. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública, porque no se lo merecen. Pero se necesita un cambio en el timón. El barco va muy mal. A veces Mbappé produce para él mismo a costa de que el rendimiento del equipo vaya bajando. El Madrid de los últimos partidos se ha caído a pedazos.
El Madrid en el Bernabéu ha sido silbado. Tiene a un entrenador que está peleado con 4 jugadores más. Tiene un Mbappé que se ha salido de tono. Chivas llega al partido más importante de su temporada cargando una mezcla peligrosa de presión, historia, obligación y desesperación, porque después de caer 3-1 frente a Tigres en el duelo de ida, el Guadalajara necesita protagonizar una remontada épica en el Estadio Akron si quiere mantener vivo el sueño del Clausura 2026. Y honestamente el ambiente alrededor del rebaño sagrado está completamente dividido entre quienes todavía creen en una noche histórica y quienes sienten que este equipo ya volvió a quedarse corto justo cuando más debía demostrar personalidad. Lo cierto es que el golpe sufrido en Monterrey dejó muchísimo más que un marcador adverso, porque Tigres no solamente ganó el partido, sino que además dejó completamente expuestas varias de las debilidades estructurales que Chivas viene arrastrando desde hace meses, especialmente en defensa, donde el equipo mostró una fragilidad alarmante cada vez que los felinos aceleraban o atacaban los espacios. Y eso es justamente lo que hoy tiene tan preocupada a la afición rojiblanca, porque para remontar una serie contra Tigres no basta únicamente con tener corazón o empuje emocional. Necesitas orden táctico, contundencia ofensiva y una concentración perfecta durante los 90 minutos, algo que este Guadalajara no ha logrado sostener regularmente durante el torneo. Además, el contexto emocional alrededor del club hace todavía más pesada esta eliminatoria, porque muchos aficionados sienten que el equipo está entrando nuevamente en ese ciclo doloroso de ilusionar para terminar decepcionando en liguilla, algo que ha perseguido a Chivas durante gran parte de la última década. Incluso varios periodistas deportivos comenzaron a hablar de un posible fin de ciclo para algunos jugadores y miembros del proyecto actual. Si el Guadalajara queda eliminado nuevamente frente a un rival poderoso, porque dentro del entorno rojiblanco existe la sensación de que el club lleva demasiado tiempo atrapado en reconstrucciones eternas que nunca terminan consolidándose en títulos importantes. Mientras tanto, Tigres llega al Akron con la tranquilidad de un equipo acostumbrado a este tipo de escenarios, un conjunto lleno de experiencia, jerarquía y jugadores que entienden perfectamente cómo manejar eliminatorias de alta presión, especialmente cuando el rival está obligado a atacar desesperadamente desde el primer minuto. Y sinceramente, eso convierte la misión de Chivas en algo muchísimo más complejo de lo que parece, porque si el rebaño se lanza al ataque sin inteligencia táctica, Tigres puede destruir la serie rápidamente mediante contragolpes letales. De hecho, eso fue precisamente lo que ocurrió en el partido de ida, donde cada pérdida de balón rojiblanca parecía convertirse automáticamente en una situación peligrosa para la defensa tapatía. Además, hay algo que preocupa muchísimo dentro del entorno de el Guadalajara, y es la falta de liderazgo emocional en partidos decisivos, porque durante largos momentos en Monterrey el equipo transmitió ansiedad, nerviosismo y una sensación de impotencia que terminó golpeando durísimo a la afición. Varios jugadores desaparecieron completamente del encuentro justo cuando el equipo necesitaba personalidad y carácter competitivo, algo que generó muchísima frustración entre los seguidores rojiblancos. Ahora el reto psicológico será gigantesco, porque Chivas tendrá que jugar con intensidad máxima sin caer en desesperación, algo extremadamente complicado considerando la presión que existirá dentro del Estadio Akron, donde miles de aficionados exigirán una reacción inmediata desde los primeros minutos. Además, el peso histórico de la camiseta también jugará un papel importantísimo en esta serie, porque Chivas no solamente representa a un club grande, representa una identidad nacional dentro del fútbol mexicano, y cada eliminación en liguilla termina siendo analizada como una crisis institucional. Por eso el ambiente alrededor del equipo está tan caliente actualmente, porque muchos aficionados sienten que el club perdió identidad competitiva y que ya no intimida como antes frente a rivales poderosos. Incluso comenzaron a surgir comparaciones incómodas con otras generaciones rojiblancas que sí lograban competir emocionalmente en este tipo de escenarios. Mientras tanto, Tigres parece disfrutar completamente el contexto, sabiendo que la presión está totalmente del lado de Chivas y entendiendo que cualquier minuto sin gol aumentará la ansiedad dentro del estadio. Además, el conjunto felino tiene futbolistas acostumbrados a jugar partidos gigantescos, elementos que entienden cómo enfriar el ritmo del juego, cómo desesperar al rival y cómo aprovechar emocionalmente cada error contrario.
honestamente. Ahí es donde muchos consideran que existe una diferencia enorme entre ambos equipos actualmente, porque mientras Tigres transmite madurez competitiva, Chivas sigue mostrando altibajos emocionales muy marcados. Otro aspecto que preocupa muchísimo es la defensa rojiblanca, especialmente porque Tigres encontró espacios con demasiada facilidad en el partido de ida, dejando completamente expuestos problemas de coordinación, velocidad y concentración que podrían repetirse en la vuelta si el Guadalajara se desordena buscando la remontada. Además, el equipo tapatío necesitará una noche prácticamente perfecta de sus hombres ofensivos, porque remontar un 3-1 exige contundencia absoluta frente al arco rival, algo que Chivas no siempre garantiza. Varios jugadores llegan presionados por el rendimiento mostrado durante la liguilla y saben perfectamente que una mala actuación podría marcar su futuro dentro del club. Incluso ya comienzan a circular rumores sobre posibles salidas y cambios importantes para el próximo torneo en caso de eliminación, lo que evidentemente aumenta todavía más la tensión emocional alrededor del vestidor. Y aquí es donde el Estadio Akron se convierte en un personaje central de toda esta historia, porque para muchos aficionados este partido representa una especie de despedida simbólica de una generación que prometió muchísimo más de lo que terminó entregando. Durante años se habló del Akron como el escenario donde Chivas construiría una nueva era dominante dentro del fútbol mexicano, pero la realidad es que el equipo ha sufrido demasiados golpes dolorosos en casa durante liguillas recientes, generando una sensación constante de frustración entre los seguidores rojiblancos. Por eso el partido contra Tigres tiene un peso emocional gigantesco, porque no solamente se juega el pase a semifinales, también se juega parte de la credibilidad futura del proyecto deportivo. Además, la directiva sabe perfectamente que otra eliminación dolorosa podría aumentar todavía más el distanciamiento emocional entre la afición y el equipo, especialmente porque los seguidores rojiblancos llevan años esperando un proyecto verdaderamente sólido y dominante. Mientras tanto, Tigres observa todo esto con calma y experiencia, entendiendo perfectamente cómo aprovechar escenarios donde el rival está emocionalmente presionado. Incluso muchos consideran que el conjunto felino llega al Akron exactamente en el papel que más le gusta: el de verdugo silencioso que aprovecha la desesperación ajena para liquidar eliminatorias. Y sinceramente eso es lo que vuelve tan peligrosa esta serie para Chivas, porque el Guadalajara necesitará controlar tanto el partido como sus emociones si realmente quiere remontar. Además, no podemos ignorar que Tigres tiene futbolistas capaces de definir la eliminatoria en cualquier momento mediante una jugada individual, algo que obliga a Chivas a mantener equilibrio táctico incluso mientras ataca desesperadamente. Mientras tanto, la afición rojiblanca intenta aferrarse a la historia y a las pocas remontadas épicas que el club ha conseguido en liguillas pasadas, alimentando la ilusión de otra noche mágica en el Akron. Sin embargo, también existe muchísimo miedo a vivir otro fracaso doloroso frente a un rival poderoso, especialmente porque el equipo ya ha mostrado señales preocupantes de fragilidad mental en momentos importantes. Además, las críticas hacia algunos jugadores aumentaron muchísimo después del partido de ida, donde varios futbolistas fueron señalados por falta de intensidad, errores defensivos y poca personalidad competitiva. Ahora el reto será demostrar que este Guadalajara todavía tiene orgullo, carácter y capacidad real para competir contra los mejores equipos del país. Porque si Chivas vuelve a quedarse corto en una liguilla importante, las consecuencias podrían ir muchísimo más allá de una simple eliminación. Podrían desencadenarse cambios profundos dentro del club, desde movimientos en la plantilla hasta cuestionamientos serios sobre la dirección deportiva y el proyecto institucional, y honestamente eso es justamente lo que convierte este partido en algo tan dramático para el entorno rojiblanco, porque el Guadalajara no solamente juega 90 minutos, juega parte de su estabilidad emocional, deportiva y mediática. Mientras tanto, Tigres llega preparado para aprovechar cualquier error y convertir la ansiedad rojiblanca en una pesadilla futbolística. Ahora la gran pregunta es si Chivas realmente tiene la madurez emocional, la calidad futbolística y el carácter competitivo necesarios para protagonizar una remontada histórica, o si estamos a punto de presenciar otro capítulo doloroso en la larga lista de decepciones recientes que han perseguido al rebaño. Sagrado en los momentos más importantes de la Liga MX,